Queridos alumnos, queridas alumnas, qué gusto verles hoy, el lunes 5 de agosto del año 2024. Quiero darles a ustedes la más cordial bienvenida a una nueva cursada, a una nueva experiencia de aprendizaje, a una nueva forma de acercarnos al texto bíblico y la verdad que es emocionante el hecho de considerar que es la palabra de Dios es una fuente inagotable de verdades que nos sigue asombrando y nos sigue bendiciendo y sigue siendo como el ancla, ¿verdad? El ancla para afianzar nuestra fe. Nuestro faro para llegar a puerto seguro y bueno, la verdad que es una alegría poder darle la bienvenida a todos a esta materia, Introducción al Nuevo Testamento. Esta será la cursada que estaremos llevando a partir del mes de agosto y parte del mes de septiembre, siguiendo evidentemente una línea, ¿verdad?, entre los dos testamentos en forma de introducción. Acabamos de pasar una materia que se llama Introducción al Antiguo Testamento, que evidentemente es mm, entre complejo y abundante la información y el material. Y lo mismo sucede en el Nuevo Testamento, ¿no? A lo mejor uno pensaría que tal vez por ser menos libros, entre 27 y 39, pues sí es menos libros, pero y también el tiempo de conformación de estos escritos bíblicos es mucho menor, pero igual tienen su propia impronta, tienen su propia complejidad, tiene cierta abrumación de información y de contenido, pero que, bueno, estamos, acuérdense, en modo introducción, ¿no? Estamos en modo introducción y evidentemente, pues esta introducción pues nos plantea a nosotros, eh, pues no sentirnos tan comprometidos de saberlo todo, porque habrá cosas que alguien ya sepa, ¿no? Y que vino a consolidar el conocimiento, habrá otros que no sepamos un montón de cosas y que vienen a ser como el primer encuentro con el texto, pero ya después cuando vayamos viendo sección por sección, pues ahí nos vamos a ir familiarizando mucho más con los temas, los términos, las distintas intenciones que tenían los autores bíblicos respecto de sus contextos, respecto de la línea de tiempo, de la historia, básicamente. Entonces, lo mismo sucederá en esta materia que es Introducción al Nuevo Testamento. Bueno, antes de iniciar la clase, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su santa bendición, que Él nos dé su espíritu de sabiduría, pues para ir asimilando, eh, que cada uno de ustedes vaya ah, captando las verdades esenciales de esto y que, bueno, sigan comprometiéndose en el estudio, no desmayen. Eh, lo vimos en la clase pasada. eh, Ay, la verdad que ya no me acuerdo si fue, si fue con ustedes o fue con los de segundo año, con los de tercer año, como doy clase a los 3 años, ya no recuerdo, pero si es con ustedes, seguro recordarán que les decía que este, sí, ya, fue con ustedes cuando hablé la visión del profeta Ezequiel en el Valle de Huesos Secos. ¿Se acuerdan? Dije que necesitamos siempre el soplo del Espíritu de Dios para que nos reanime, ¿no? Para que nos dé fuerza. Sé que estudiar, trabajar, atender una iglesia, en el caso de los pastores, atender los distintos ministerios, en el caso de los que son líderes, la familia, los problemas de salud que todos tenemos, ¿no? A lo mejor no nos enteramos, pero bueno, todos tenemos problemas de salud que o nos preocupan, ¿no? Porque están avanzando rápidamente o nos provocan cierto dolor, cierto malestar
que no nos permite concentrarnos y demás. Y, y creo que siempre el Espíritu de Dios debe de movernos. En esta visión del profeta Ezequiel, este, eh, puede ser que la vida o nuestra vida en algún momento, ¿verdad? Se convierta como un valle sin esperanza, como, no sé si les ha pasado a ustedes, hay momentos en la vida donde todo se puso de acuerdo, ¿no? Todas las tragedias se pusieron de acuerdo y llegaron juntas y podemos sentirnos desesperanzados, desanimados, angustiados, ¿no? Desesperados por muchas cosas, tanto para bien, ¿no? Cosas bien que uno dice, pero ¿cómo es posible que esto no se dé, no se cumpla, ¿no? Y nos sentimos desesperados porque eso que creemos que es bueno no se está cumpliendo, pero también nos sentimos desesperados por aquellas cosas que no son tan buenas, ¿no? Y que nos atacan y demás. Y bueno, esta hermosa visión nos hace entender que así como Israel estuvo eh, alejado de Dios sin tener esa vida que hace una profusión de gozo, de esperanza, porque se habían entregado a sus propios eh, sentimientos egoístas de buscar en otros dioses, que no solo fuera en nuestro Dios. Eh, Al final el Señor les da esta oportunidad de recomposición y de nueva vida y el Espíritu sopla, ¿verdad? Y, y creo que es lo que a veces nosotros necesitamos. Bueno, no sé qué estén pasando cada uno de ustedes, si, si ustedes están pasando por esos lugares delicados, pastos suaves, agua tranquila, si en estos momentos de su vida están sintiéndose plenos, felices, qué alegría. El Señor como buen pastor los ha guiado a esos valles hermosos de bendición. Pero si alguno de ustedes está pasando por algún valle de sombra, de duda, de muerte, de duda, de angustia, eh, no tengan miedo, el Señor está con ustedes, el Señor está con nosotros, no nos dejará, no nos ha dejado, no nos dejará y creo que a veces con el tema del seminario se junta, ¿verdad? Entre mil cosas, pero sigan confiando, sigan confiando. El Dios nuestro es un Dios vivo, es un Dios real que al final del día, ¿verdad? Su vara y su callado nos infunden aliento. Bueno, después de este pequeño sermón de ánimo, de aliento, de que no dejen de orar al Señor porque su espíritu sea renovado por el Espíritu de Dios. No dejen de pedirlo, no dejen de clamar a Dios, no dejen de no se dejen derrumbar por lo que otros piensen de ustedes, sino más bien sientan que es Dios que hace misericordia a millares y a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Confío en que Dios nos sostiene y nos sostendrá, ¿verdad? Así que eh, vamos a orar para pedirle a Dios esta oportunidad de que su Espíritu nos renueve las fuerzas. Y a veces, como digo, ¿no? El cuerpo puede estar muy cansado, muy agotado, pero bueno, el Espíritu está allí, el Espíritu sigue eh, gritando metafóricamente, ¿verdad? Sigue gritando, sigue clamando, ¿no? La bondad de Dios. Bueno, vamos a orar. Nuestro buen Padre, Dios Todopoderoso, te damos la gloria, Señor, y te bendecimos. Cada uno de nosotros transita por su propio derrotero. Cada uno de nosotros, Señor, es enfrentado en sus propios desiertos. Y cada uno de nosotros, Señor, está aprendiendo en la lucha lo importante y lo maravilloso que es aprender a confiar en tu bondad y en tu misericordia.
Padre, al inicio de esta cursada quiero poner en tus santas manos la vida de cada alumno, de cada alumna, Señor. Bendícelos. No sé qué están pasando cada uno de ellos. No sé, Señor, sus luchas, sus tribulaciones. No sé, Padre, sus desánimos. Pero lo que yo te pido, oh Señor, en el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu Espíritu, Señor, sea en ellos, que les des vida y esperanza, que les des fuerza y alegría, que permitas, oh Señor, que cada uno de ellos, en el encuentro y el reencuentro de tu mirada, puedan sentirse plenos, satisfechos, satisfechas, puedan sentirse, Señor, que su vida tiene sentido. Oh Padre Santo, derrama lluvia de bendición en el corazón de todos ellos, Señor, de todos ellos. Y acompáñanos en esta cursada. Te pido bendición para mí, Señor, el perdón de mis faltas y de mis pecados. Te pido, oh Señor, que me des la sabiduría y el ánimo, Padre, para contagiar a los alumnos de tu palabra, de las verdades que hay en ella, de lo asombroso que es ir reconociendo lo que nos has dejado por testimonio escrito. Danos sabiduría y guíanos y bendícenos en esta cursada, Señor, pues te lo pedimos y te lo suplicamos poniendo nuestra vida ante el altar tuyo y pidiéndote, Señor, que bendigas con tu Santo Espíritu nuestro corazón. Lo suplicamos todo y lo pedimos todo en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien. Pues aquí estamos, hermanos y hermanas, tratando de querer enfrentar y afrontar un testamento, ¿verdad? Que pareciera ser que es mucho más cercano a nosotros, ¿verdad? Pareciera ser que este testamento, compuesto por diversos escritos bíblicos, tienen más familiaridad con nuestra vida, nuestro quehacer como liderazgo y también nuestra vivencia de iglesia. Cuando nosotros hablábamos del Antiguo Testamento, parece ser que había una curiosa e interesante disociación, porque nosotros no somos el Israel histórico, ¿verdad? No somos el Israel histórico. No, no descendemos de ninguna tribu, al menos étnicamente hablando. Eh, evidentemente, ese hilo que puede ser muy delgado, pues para nosotros nos hace sentirnos muy distantes, ¿no? De eventos que no tienen que ver con nosotros, de genealogías que no tienen que ver con nosotros, de nombres, de familias que no tienen que ver con nosotros, de un templo, ¿verdad? Que tampoco tiene que ver con nosotros, de unos ritos de sacrificios que tampoco tienen que ver con nosotros, de fiestas, ¿verdad? Que tampoco tienen que ver con nosotros. Bueno, en fin, pareciera ser que los escritos del Antiguo Testamento, si bien hemos visto su importancia y la trascendencia que tienen para la vida cristiana, siempre marcará esa línea, ¿verdad? De un poco de separación, al menos en nuestra identificación como iglesia. No lo será así el Nuevo Testamento. Y no lo será, queridos alumnos, por muchas razones, ¿verdad? Por muchas razones, que las iremos descubriendo juntos. Pero la mayor de ellas, ¿verdad? La razón más grande y más poderosa tiene que ver con la persona de Jesús. Porque ya los escritos del Nuevo Testamento revelan a Jesús no solamente
en parte en el Jesús histórico, el Jesús que tuvo papá, que tuvo mamá, que tuvo hermanos, que ejerció un oficio, un trabajo, sino también el Jesús divino, ¿verdad? El Jesús que eh, tiene un plan, que tiene un mensaje que trasciende los tiempos, las edades, el cosmos mismo y que tiene que ver con la salvación plena de toda la humanidad. Entonces, ser una iglesia hoy, ustedes y yo, una iglesia del siglo XXI que habla de Jesús, que proclama a Jesús, que cree profundamente que el que confiesa a Jesús es salvo, que creemos profundamente que la única manera de ser salvo es creer en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, pues esto nos identifica muchísimo, ¿verdad? Y, y nos hace un vínculo más, no sé si podemos plantearlo así, de manera psicológica, un vínculo más afectivo, ¿no? Con el Nuevo Testamento por ver a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios. Así que esta razón poderosísima que encontramos ya en el Nuevo Testamento, en esta revelación y en esta interpretación que dan las primeras comunidades cristianas de Jesús, bueno, será un lazo que nos una a la iglesia de hoy. Otra razón más que encontramos en la apreciación es que hay un vínculo eclesial muy fuerte, muy poderoso, ¿verdad? Un vínculo eclesial porque eh, la mayor parte de los escritos que encontramos en el Nuevo Testamento tienen que ver con iglesias, tienen que ver con grupos, tienen que ver con comunidades, pero ninguna de ellas igual, ninguna de ellas incluso de pensamientos iguales. Porque cada una de estas comunidades cristianas que empiezan a desarrollarse a partir del año 30, vamos a poner como una fecha redondeada, se empiezan a construir a lo largo y ancho, no solo de Jerusalén, diríamos, de Palestina o de toda la región de Judea, sino más allá de esto, y se empiezan a constituir en varios lugares y se empiezan a formar de distintos trasfondos. Y entonces las iglesias o las primeras comunidades cristianas que se empiezan a gestar, pues son producto de ciertas reflexiones e interpretaciones, primero de la persona de Jesús, evidentemente, pero algunos de ellos muy arraigados en el Antiguo Testamento, algunos de ellos con una apertura mucho mayor que los textos del Antiguo Testamento. Y entonces vamos a mirar que la mayor parte de las cartas, por ejemplo, de Pablo, tienen que ver con las cuestiones eclesiales de la iglesia. Y es lo que nosotros casi predicamos, ¿no? O escuchamos muchas predicaciones los sábados de decir, bueno, como dijo el apóstol Pablo, la iglesia tiene que ser así y nos organizamos conforme las indicaciones paulinas. Eh, Cuando hay algún problema con algún hermano, bueno, tratamos de ver cómo lo solucionó la iglesia de Corinto o la iglesia de Éfeso, o qué le dijo Pablo a la iglesia de Tesalónica, o cuál fue la expresión que tuvo el evangelista Marcos para transmitir el mensaje de Jesús a su comunidad, o cuál era el pensamiento que tenía el autor de Judas, o cómo fue construyendo su pensamiento apocalíptico Juan, ¿no es cierto?, de Patmos en cuanto a la visión de las 7 iglesias que aparecen allí. En fin. Entonces nosotros tenemos cierto vínculo, ¿verdad?, con las cuestiones eclesiales, ¿no? Y de ahí los rangos que tenemos, ¿no? Aunque no tenemos obispos en la iglesia, que es bíblico, la palabra obispo es una palabra bíblica, no es una palabra católica, o perdón, no es una palabra
que le pertenezca a la teología católico-romana, una palabra bíblica. Nosotros le hemos cambiado por una cuestión, en mi entendimiento cultural, por otra palabra que es sobrevedor, ¿no? Que es básicamente como un supervisor de varias iglesias. Y bueno, tenemos el tema de los diáconos, de las diaconisas, tenemos el tema de los pastores, de los presbíteros, etcétera. Entonces nos organizamos en ese sentido. Una tercera razón que encontramos en el Nuevo Testamento tiene que ver con el tema del futuro, ¿verdad? Eh, Específicamente en la parusía. La parusía es una palabra que ustedes van a escuchar mucho ahora en esta clase de Nuevo Testamento, porque la parusía tiene que ver con la manifestación gloriosa de Jesús como rey triunfante, como eh, el, el- el- el final, ¿no?, del establecimiento de su reino. Entonces, la iglesia del primer siglo, que es la iglesia en la que se mueve todo este movimiento del Nuevo Testamento, tuvo dos momentos, diríamos, ¿no? Tuvo dos momentos que son fáciles de identificar en los textos del Nuevo Testamento. Y el primer momento es que ellos, hablando después de la muerte de Jesús, cuando Él asciende a los cielos, eh, esa primera generación de cristianos pensaba, sentía, Pablo incluido, que Jesús iba a volver pronto, ¿no? Iba a volver pronto. Entonces, había una efervescencia misionera, había una revolución, diríamos, de ir por todos lados, de ir predicando por todos lados y a todas las personas el reino de Dios, ¿no? De Jesús, de su salvación y de su inminente llegada. Entonces, esta sensación de que Jesús iba a venir pronto provocó, ¿no?, que el evangelio se extendiera muchísimo, perdón, y que hubiera esta expectativa, ¿no? Entonces, hay muchos escritos del Nuevo Testamento donde todos están en esa, en esa inercia, ¿verdad? De que el Señor viene pronto, entonces hay que meterle al trabajo misionero, hay que predicar y demás, ¿verdad? Eh, el segundo momento que también encontramos en los textos del Nuevo Testamento es que Jesús no vino pronto, ¿no? Y podemos poner como un punto de referencia la muerte de los dos pilares, ¿no? Pedro y Pablo. Ellos esperaban que el Mesías vendría en su tiempo, en vida, cuando ellos estaban. Bueno, ellos mueren, ¿no? Entonces, eso empezó a tomar una connotación interesantísima en la mentalidad de las comunidades cristianas en relación de la venida de Jesús, ¿no? Y es así como se empieza a interpretar y decir, ok, el Señor parece ser que no va a venir pronto. Entonces, hay que fortalecer a la iglesia. Parece ser eh, que la iglesia va a tener muchos años de vida todavía. Y tenemos entonces testimonios como Hechos de los Apóstoles, tenemos testimonios como el Apocalipsis, que, que el caso de Apocalipsis es un texto muy tardío, ya casi a finales del primer siglo, en donde ya hay una idea de que, bueno, me parece que eh, la manifestación gloriosa de Jesús no va a ser tan pronto. Bien, estos dos momentos creo que han ido acompañando a la iglesia durante estos 2000 años, ¿no? No voy a referirme a esos 2000 años, voy a referirme al tiempo de ahora. Si se dan cuenta, cuando hay un suceso que afecta mundialmente, ¿qué es lo primero que se empieza a escuchar en los púlpitos,
en las redes sociales, por todos lados, ¿no? Prepárate porque Jesús ya está a las puertas, ¿no? Jesús ya viene pronto, ya está. Y entonces empieza a haber como una efervescencia, ¿no? Misionera y cultos. Y depende del suceso natural o mundial que sea, las iglesias se vuelven a llenar, ¿no? Los hermanos que antes no iban, van, ¿no? Porque bueno, hay que estar preparados. Recuerdo mucho un suceso cuando se acercaba el 31 de diciembre del 2000, del año 2000. Bueno, se dijeron un montón de cosas y escuchaba en los púlpitos cristianos, incluso en nuestras iglesias, esta sensación, ¿no? De que se iba a acabar el mundo, de que todo iba a ser. Entonces nosotros interpretábamos que Jesús vendría. Y evidentemente todos estábamos expectantes, ¿no? Y llegó el 31 de diciembre del 2000, llegó el 1 de enero del 2000, y luego el 2001, 2005, 2010, 2024, Jesús no ha venido. Pasó lo mismo con la pandemia, ¿no? Igual, cuando hay una guerra, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasó en las comunidades cristianas que dan fiel reflejo los escritos del Nuevo Testamento? Pues como que las cosas se enfrían, ¿verdad? Como que hoy, por ejemplo, ya no le damos mucha importancia a la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero cuando inició la guerra, wow, era así como, no, se hacían profecías de Rusia, se volvían a equiparar personajes, ¿no? De profecías que hubo en la antigüedad con Rusia, con Putin, con el Papa, con China, con un montón de cosas. Y bueno, ya han pasado ya algo, creo que 2 años, me parece, ¿no? O 3 años, no sé, por ahí. Y bueno, ya no es noticia. Pero la iglesia cristiana seguimos esperando al Mesías, ¿verdad? Seguimos esperando a Jesús, porque como iglesia reconocemos que la venida de Jesús, la segunda venida, la parusía de Jesús en su segunda venida será visible, será audible, esa es nuestra creencia, aun cuando otros grupos incluso creen que Jesús ya está presente, ¿no? De manera secreta, ya está presente. Este, o la doctrina del arrebatamiento, etcétera. Pero nosotros como iglesia, de Dios séptimo día, seguimos esperando la parusía, ¿verdad? Y creemos que va a ser de manera visible y audible. Ahora, estas razones que les he dado, hermano, que son tres: Jesús, los, los vínculos eclesiásticos y los vínculos eh, de la venida de Jesús. Bueno, son cosas que, entre otras razones, no voy a explicar todas porque las estaremos viendo en el transcurso, son razones que nos unen fuertemente a la literatura novotestamentaria y que la hacen muy rica en vivencia y en experiencia. Pero hay otras cosas muy interesantes que el Nuevo Testamento nos plantea y nos dice, ¿no? En cuanto a la misma concepción del Nuevo Testamento como a la interpretación del Nuevo Testamento, ¿no? Y que evidentemente todo va a girar en la persona de Jesús. Todo va a girar en la persona de Jesús, tanto los sinópticos como la teología juanina, como la teología paulina, como la teología universal, como la literatura apocalíptica, estarán girando en torno a la interpretación de la persona de Jesús, no tanto en su parte histórica, sino mucho más en su parte divina, ¿verdad? En su parte de deidad, Jesús como Dios. Y bueno, eso hará muy interesante nuestra cursada. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos todos, tanto los hermanos que están en clase presencial como los que están viendo la clase grabada, es: ¿qué tanto sabemos del Nuevo Testamento? ¿No? ¿Qué tanto sabemos? Ah, de los 27 libros o libritos, porque algunos no, al igual que el Antiguo Testamento, hay unos escritos del Nuevo Testamento que no alcanzan esta categoría de libro como tal, ¿no? Vienen a ser más pequeños escritos. Judas es uno, Filemón es otro, ¿no?
La tercera de Juan, ni se diga, son 5 líneas. Ah, bueno, ¿qué, qué de estos 27 escritos del Nuevo Testamento hemos leído? ¿Cuántos los hemos meditado, ¿no? Este, ¿cómo ha impactado la lectura de la totalidad del Nuevo Testamento? ¿Qué historias son las más cautivantes que nos hemos aprendido? Y, y esto es muy interesante. No sé si Noé, mi hermana Claudia, mi hermano Edwin, sé que mi hermano Edwin está en el trabajo, no se preocupe, hermano, lo entiendo, pero alguien que quisiera compartir, ¿no? ¿Qué sabe del Nuevo Testamento? No solo hablando de historias, de lo que usted considere relevante del Nuevo Testamento. Tal vez puede ser de su teología, de sus historias, de sus autores, de sus ciudades, de sus líderes. Noé, ¿quieres ayudarme? Ya pregunté y te mando al frente. Bueno, no sé si Noé está. Bueno, tratando de contestar un poco la respuesta, perdón, la pregunta a lo que les he planteado. A veces presiento que lo poco que sabemos del Nuevo Testamento, pues tiene que ver con aquellas historias, tiene que ver con aquellos momentos pues nos han marcado de alguna manera, ¿no? Y que como lo vimos también en el Antiguo Testamento, hay libros que nos gustan más y libros que nos gustan menos. Eh, Increíblemente, aun cuando nosotros hemos escuchado hablar de Jesús, parece ser que no hemos leído por lo pronto completo los 4 evangelios, ¿no? El libro de Hechos, sí, el libro de Hechos me parece que es un libro maravillosísimo porque es un libro de historia. Y las cartas Paulinas, bueno, también, porque insisto, esas son las que más se usan para el tema de la iglesia. Pero también mucho me temo que poco hemos leído el libro de Hebreos, ¿no? Poco leído incluso la carta de Judas, porque tiene algunas cosas que no nos, no son, como que no conocemos, ¿no? Y el libro que menos hemos leído los cristianos es el libro de Apocalipsis, porque nos da miedo, ¿no? Porque nos da miedo. Y entonces pensamos que Apocalipsis es un libro de terror, de cosas feas, y entonces no lo leemos. Y, y estamos sumamente equivocados, porque si el libro más hermoso que tenemos en la Biblia es el libro de Apocalipsis. Es un bestseller. Es un bestseller de la Biblia. Ya iremos descubriendo lo hermoso y maravilloso que es. Así que bueno, hermanos, he hecho esta pequeña introducción, ¿no? He querido tener como dije, una clase tranquila. Sé que venimos trayendo una inercia de la clase anterior o de las clases anteriores, así que bueno, vamos a tratar de irnos tranqui en esta clase, pero sí vamos a avanzar un poquitito. He querido hacer como algunas ideas generales, algunas pinceladas de la importancia que puede tener el Nuevo Testamento para nosotros o lo ha tenido para nosotros. Pero ya iremos descubriendo otras cosas más que bueno, subyacen, que están debajo ¿no? Que están debajo de la capa, de la que nosotros nos hemos enfrentado. Muy bien, pues dicho esto, voy a presentar a ustedes el sílabo para que sepan cómo nos vamos a conducir en esta clase.
Ujú. ¿Cómo nos vamos a conducir? Voy a compartir con ustedes el sílabo y entonces que va a estar evidentemente en la plataforma. Voy a agrandarlo un poco más. Bueno, bueno, tenemos la introducción, el sílabo, introducción al Nuevo Testamento, del 5 de agosto al 13 de septiembre, que es lo que dura la segunda mitad de trimestre. Bueno, ¿cuál es el propósito general de nuestro curso? Eh, el propósito que quiero plantear con ustedes o que quiero lograr con ustedes es tener un panorama general, ¿verdad? Como no sé si se acuerdan ustedes de la metáfora que les dije, ¿no? Cuando llegamos a una ciudad nueva, bueno, siempre hay que ir a un mirador para tener una panorámica general de la ciudad. Lo mismo sucede en la clase de introducción. Hay que hacer una panorámica general de los elementos que llevaron a la conformación de los libros canónicos del Nuevo Testamento. Evidentemente, estaremos abocándonos principalmente a los canónicos, ¿verdad? A los canónicos. Haré algunas referencias a los apócrifos, pero nuestra clase está enfocada a los canónicos. Ahora, como libros canónicos tuvieron su propio proceso, tanto de formación, de edición, de compilación, de la estructura final y de cómo se dio esta sanción por parte de la Iglesia para que se consideraran palabra de Dios. O sea, tiene su propia impronta y su propia complejidad. Pero tendremos una panorámica de cómo sucedió eso. También haremos un repaso general, no solo de los problemas que nos plantea el Nuevo Testamento, perdóneme, aquí es nuevo, me faltó cambiarle la A por la N, los problemas que nos presenta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Principalmente en sus problemas de formación, ¿no? Así que vamos a hacer un repaso general de esto, pero también de las características generales que conforman las secciones del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, las secciones que encontramos en el Nuevo Testamento están eh, de manera un poco más desglosada. Encontramos la sección de los sinópticos, ¿verdad? Que aquí vamos a encontrar lo que son los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, como sinópticos. Ya después explicaré por qué se les llaman así. El cuarto evangelio que vendrá a tener lo que son la teología juanina, lo vamos a englosar en la teología juanina, que será el cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, y será primera, segunda y tercera de Juan. Vamos a verlo allí. Tenemos un libro histórico, ¿verdad?, que tiene que ver con el libro de Hechos de los Apóstoles, el cuerpo paulino, que tiene que ver con las cartas de Pablo, las cartas llamadas así universales, ¿no? Y el libro del Apocalipsis. Es que vamos a hacer como una probada, ¿no? Un acercamiento a todos ellos. Recuerden que como les dije en la materia anterior, pues vamos a tener también materias específicas, perdón, para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ese será el propósito general del curso, tener toda una panorámica general. Los objetivos particulares del curso será, primero, comprender el contexto histórico en el que nacieron los escritos del Nuevo Testamento. Los escritos del Nuevo Testamento, como les enseñé a ustedes, no nos llegaron del cielo, no nos cayeron del cielo. Tienen un trasfondo histórico. Si alguien quiere hacer una verdadera y buena exégesis del texto sagrado, tiene que conocer el contexto histórico que llevó a los autores bíblicos, en principio, a escribir lo que escribieron y a decirlo como lo dijeron. Entonces, necesitamos comprender este contexto histórico que es fundamentalísimo, ¿verdad? Es fundamentalísimo. Entendieron que no nacieron de la nada, sino como respuesta a lo vivido, a lo experimentado, a lo interpretado por las distintas comunidades primitivas.
A veces pensamos que solamente había una iglesia, ¿no? Pero no, la verdad es que no. Había muchas iglesias, digamos, en ese sentido. Una iglesia que era representada por muchas iglesias, que tenía cada una su propio pensamiento, su propia idea, su propia capacidad de comprensión, principalmente de Jesús. Esto no nos debe asombrar, hermano, porque fíjense, nos pasa ahora, ¿no? Nosotros pertenecemos a una iglesia, denominacionalmente hablando, la Iglesia de Dios Séptimo Día, ¿no? Esa es la iglesia a la que pertenecemos, gracias a Dios. Pero cada iglesia que está, pongámosle, en cada país, tiene una comprensión distinta del texto sagrado, ¿no? Tal vez no de las cuestiones fundamentales, pero sí de otras formas en que creemos, ¿no? Nuestros credos doctrinales son distintos. Pensamos de manera distinta. Interpretamos cada concilio de Ecuador, el concilio de Argentina, el concilio mexicano, el concilio norteamericano, etcétera, etcétera, pues interpreta algunas cosas de manera diferente. Y tenemos la misma Biblia todos. Y somos todos de la misma iglesia, pero no tenemos una homogeneidad. Insisto, sí de las cuestiones principales, pero de aquellas cuestiones secundarias, no lo tenemos. Bueno, todo tiene que ver por un contexto. Fíjense, si aquí nosotros, siglo XXI, tenemos este problema, diríamos, o digámoslo de esa manera, pues ahora imagínense ustedes siglo primero de nuestra era. Pero hay que comprender el contexto histórico, hay que analizarlo, hay que saber cómo surgen cada uno de estos escritos para hacer una correcta interpretación, incluso de sus expresiones, ¿verdad? Cuando alguien toma un texto de manera aislada, sin atenerse al contexto en el que se manejó, bueno, terminamos equivocando un poco la interpretación, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, eso, eso lo tenemos nosotros y es muy difícil poder determinar quién sí, quién no. Bueno, segundo, comprender de manera general la línea histórica de los hechos más relevantes que vivió la iglesia primitiva para conocer, pues, cuáles fueron esos momentos de necesidad, de peligro, de desafíos que ellos llevaron y que vivieron, ¿no es cierto? No solo las comunidades galileas, las comunidades jerosolimitanas, las comunidades antioquianas, las comunidades helénicas o helenísticas, las comunidades judeocristianas, las comunidades que existían los dos grupos en una misma comunidad, etcétera. Entonces, hay que ver mucho esta línea histórica de cómo se dan los distintos desafíos que evidentemente, hermanos, afectaron más a algunas comunidades que a otras. Y de ahí el reflejo que leemos nosotros en el Nuevo Testamento. El tercer principio o objetivo es valorar la importancia que tuvo el poner por escrito las diversas reflexiones teológicas que dieron sustento a la naciente iglesia. Vamos a encontrar lo mismo que en el Antiguo Testamento, las motivaciones e incluso los relatos en un estricto sentido teológico por parte de los autores, ¿no? Que en aras de mencionar o de enaltecer una verdad suprema, van a modificar en varios de los casos, ¿no es cierto? O van a crear algunos escenarios para poder expresar, insisto, esta verdad que para ellos es fundamental. No debemos olvidar nunca, hermanos y hermanas, que cuando nosotros nos encontramos o nos enfrentamos a los textos del Nuevo Testamento, lo hacemos básicamente también en la concepción de que tenemos la tradición oral. La tradición oral juega un papel fundamental. También la tradición oral es importantísima. Juega un papel primordial en la consolidación del texto escrito. Y entonces vamos a ver cómo existen distintas teologías de Jesús, ¿no?
Pondré un caso. El Evangelio de Mateo es un evangelio que tiene una fuerte carga de Antiguo Testamento, ¿verdad? De las escrituras antiguas. Fuerte carga. Y entonces, el autor del Evangelio de Mateo va a tener una intención teológica de presentar a Jesús como el Mesías, como el ungido de Yahvé, ¿verdad? Que va a descender de la misma línea davídica, del linaje de David, porque así estaba profetizado por los profetas. Pero esta intención teológica estará en función de que Mateo escribirá a una comunidad evidentemente judeocristiana, a una iglesia, vamos a decirlo así, a una iglesia donde los miembros de la iglesia conocen perfectamente las escrituras antiguas, no solo la Torá, conocen los profetas y conocen los escritos. Entonces, para Mateo le es importante que los miembros de su iglesia, déjenme plantearlo en estos términos, estén convencidos que lo que ellos leyeron en la Torá, pues será básicamente la persona de Jesús, o estará reflejado en la persona de Jesús. Pero, por ejemplo, Lucas tendrá otra idea teológica, porque el Evangelio de Lucas evidentemente no está dirigido a una comunidad griega, perdón, a una comunidad judía, sino a una comunidad griega. Y que los griegos son educados en otras cosmovisiones, bajo otras categorías de pensamiento, con otras deidades, con otros rituales. Esos miembros de la iglesia de Lucas han sido instruidos por Sócrates, por Platón, por Aristóteles, por Empédocles, por Sófocles, ¿no? Han sido profundamente influidos por sus filósofos, que vendrán a ser algunos estoicos, otros epicureos, en fin. Y que evidentemente Lucas tiene que plantear a Jesús desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Más, más histórica, más cercana, un Dios que se compadece de los niños, que abraza a las mujeres, que toca a los enfermos, porque los dioses del Partenón o del Olimpo, perdón, del Olimpo, son dioses que no bajan a convivir con sus criaturas, ¿no? Pero Jesús, que es Dios, lo va a presentar como el que viene a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Es decir, Dios viene a tocar, cosa que no hacían los dioses griegos, ¿no? Ellos tenían el recelo y tenían la separación con sus criaturas. Bueno, entonces tenemos que valorar la importancia que se tuvo de poner por escrito las distintas reflexiones teológicas. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir recuperando, enriqueciendo nuestra fe y nuestras convicciones de fe. Muy bien. Punto 4. Objetivo 4 particular. Conocer la información introductoria de lo que conforma el Nuevo Testamento, tanto evangelios, historia, cartas y el género apocalíptico, ¿no? Que ya lo estaremos platicando. Y finalmente, tenemos que reconocer en los escritos neotestamentarios la figura de Jesús, ¿no? Una figura que es riquísima, riquísima, inagotable, que sigue siendo punto de partida de reflexión, ¿verdad? Su importancia y su trascendencia. Hasta hace no mucho, hermanos, poco había yo reflexionado en el Jesús histórico. Siempre nosotros nos quedamos en el Jesús divino, diríamos, ¿no? El Jesús que caminó sobre las aguas, que multiplicó los panes y los peces, pero pocas veces reflexionamos en el Jesús que fue un niño, ¿no? Que tuvo que usar pañales, por ejemplo. Un Jesús que tuvo hermanos y que ustedes saben la relación de los hermanos, o sea, por lo pronto tendrían que haber sido más de 5 en la familia, ¿no? Por lo pronto, ya
Fíjense, una familia con 5 hermanos es una revolución. Nosotros éramos 4 en casa y la verdad que era una revolución en casa. Y entonces te hace pensar un poco sobre Jesús como hermano, ¿no? Como hijo, cómo enfrentó la muerte de su papá, por ejemplo, ¿no? José, por ejemplo. Pero, evidentemente, la gran mayoría de los escritos del Nuevo Testamento van a estar enfocados en el Jesús divino, ¿verdad? En el Jesús divino, en el Jesús que es Dios, en el Jesús que es el Mesías, en el Jesús que echa fuera demonios, en el Jesús que muere y resucita de manera sorprendente, sobrenatural al tercer día, que asciende a los cielos y que ahora su recuerdo es tan poderoso que mueve a muchas personas a dejar sus casas, a abandonar sus pueblos, a irse de manera itinerante por varias ciudades, este, pasando peligros, asaltos, enfermedades, incluso la muerte, por predicar el mensaje del Nazareno, ¿ah? Y entonces creo que hoy recuperar la figura de Jesús, que sigue siendo tan atacada, ¿no? Pues debemos nosotros, eh, entenderla a la luz de las Escrituras. No a la luz de una pintura como tal. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta o fueron, se percataron de la polémica que rodeó la apertura de los Juegos Olímpicos. La verdad que yo no la vi, hermanos, porque eh, no sé ni cuándo fue, pero creo, o estaba trabajando, no sé qué estaba haciendo, pero no la vi. Ya después en las redes sociales empieza toda la réplica. Y bueno, Eh, una gran condena por parte de la iglesia, muchos escritos, muchos predicadores, etcétera, eh, pues pusieron, y con justa razón, su enojo, ¿no es cierto?, por la representación que se hace de la Última Cena de Leonardo da Vinci con una escena de personas con decisiones que tienen que ver con su sexualidad, ¿no? Este, y que bueno, se consideró una ofensa, una falta de respeto, una blasfemia, etcétera, etcétera. Eh, Considero que nosotros tenemos que defender nuestra fe. No considero, y tal vez aquí pueden ustedes no estar de acuerdo conmigo y lo aceptaré, pero creo que no estaríamos para defender a Jesús, sino nuestra fe en Jesús. Porque todas las veces que hemos querido, el ser humano ha querido defender a Jesús, terminamos complicándole al Señor. Y yo creo que el Señor se defiende solo, ¿no? No necesita que nadie lo defienda. Pero sí creo que debemos defender nuestra fe en Él. Eso sí, porque depende ya de nosotros, de lo que somos como personas, en nuestras convicciones, en nuestras creencias. Y que evidentemente este tipo de acciones, pues uno no puede tolerar a ver, no es la palabra, uno no puede pasar por alto estas aberraciones, ¿no? Que no solo se da en los Juegos Olímpicos, cada año en Brasil, aquí en Río de Janeiro, cuando se hace un montón del carnaval, o ahora que el año que viene es época de carnaval, se han hecho cada representación terrible de Jesús, ¿no? Terrible de Jesús. Pero el punto es que yo creo que nuestra fe en Jesús no tiene que estar basada en una pintura de Leonardo da Vinci, que tenía una cosmovisión, que tenía una propia ideología de lo que era Jesús, ¿no? Y que esa escena o que ese cuadro ha traído más dimes y diretes que otra cosa, pero se cree que es como una representación de la fe cristiana. Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Creo que la pintura de Leonardo da Vinci no representa la fe cristiana, con el debido cariño y el debido respeto, aun cuando en esa pintura se emule lo que era la Cena del Señor, que tampoco la Cena del Señor fue así, ¿no? Este, como la pintó Leonardo da Vinci. Él tenía otras ideas y otra intención de pintar esa obra. No voy a discutir ahora eso.
Me parece que nuestra concepción de Jesús o nuestra idea de Jesús tiene que nacer del texto bíblico, donde es allí donde Él se revela. Y entonces nuestra visión de Jesús es, a veces es limitada por nuestro desconocimiento de la Biblia, ¿no? Y entonces, bueno, es más conocida la pintura de Leonardo da Vinci que los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Así que creo que hay que defender nuestra fe en Jesús, pero de un Jesús que nace del texto sagrado, que se dibuja en el texto sagrado, que se proclama por medio del texto bíblico, ¿no? Y que evidentemente el cristiano tiene que levantar la voz cuando, en tiempo y fuera de tiempo, creo yo, no solamente en la apertura de los Juegos Olímpicos ni en Carnaval en Río de Janeiro, sino en todo momento y en toda circunstancia, ¿no? Hoy el secularismo que existe hoy en día en los países desarrollados o de primer mundo también es una aberración de Jesús, ¿verdad? Es una blasfemia a Jesús. Porque el consumismo, ¿verdad? El consumismo, que es la máscara o el rostro más sobresaliente de la posmodernidad, principalmente en los países desarrollados, el consumismo, el poder adquisitivo, ¿no? No refleja a Jesús, también es una parodia de una ausencia de fe en él. Y bueno, ahí tampoco hacemos tanto pronunciamiento, deberíamos hacerlo. Bien, quise plantear esto porque me parece que si a nosotros nos une la figura de Jesús, a Jesús tenemos que conocerlo mucho más, queridos alumnos, de lo que pensamos conocerlo, ¿no? No solo en vida espiritual, no solo en espiritualidad cristiana, sino también en el texto bíblico. Y tratar de no, no poner nuestras concepciones culturales, que a veces es inevitable, ¿no? Es inevitable, yo lo entiendo, cada uno tiene su propia cosmovisión cultural, que es difícil desarraigarla de nosotros, eh, pero que debemos hacer un gran esfuerzo por permitir que la persona de Jesús, el Espíritu de Jesús, el camino, como decía, como lo identificaban los primeros cristianos en el libro de Hechos de los Apóstoles, como el camino, ¿verdad? Así le llamaban el camino. Bueno, que sea algo que nos motive a nosotros y nos impulse a nosotros a seguir adelante. Bien. ¿Qué vamos a ver, hermanos, en el curso? Bueno, vamos a ver los aspectos introductorios, un contexto histórico. Necesitamos analizar los tres ambientes, sí o sí, que influyeron en la conformación del texto bíblico y que de alguna manera, ¿verdad? Este, influyeron en los autores del texto bíblico. El ambiente judío es fundamental. Jesús es profundamente judío. No, no es profundamente, es judío, ¿no? Es judío. Los apóstoles son judíos, ¿no? La lengua en la que se habla, se dialogan, pues es judío, es hebreo o arameo en este caso. Pero también tenemos un ambiente griego, ¿no? Un ambiente griego, porque el texto bíblico se traduce al idioma griego. Entonces, todos los escritos que tenemos, las copias de las copias de las copias, pues están en griego. Y evidentemente el idioma influye muchísimo, muchísimo influye en la cosmovisión de la significación de las palabras, de las ideas. Un idioma te fija una idea, aun cuando en otro idioma signifique de manera diferente. Entonces, el idioma griego es fundamental. Nosotros no sabemos griego, yo no sé griego, evidentemente. Para eso están los especialistas y por eso es que nosotros tenemos que ser muy diligentes en el estudio. Pero muchas de las comunidades cristianas son de habla helénica o de habla griega, perdón, de habla griega. El griego koiné era parte de. Entonces tenemos que identificar estas comunidades, principalmente las paulinas, ¿no? Ahora, tenemos las comunidades romanas o el ambiente romano. El ambiente romano es
fundamental para entender mucho el aspecto de la dominación de Roma en Palestina, cómo será el juicio de Jesús, cómo Roma va a jugar un papel fundamental en cuanto a la persecución de los cristianos, porque Roma va a terminar, es el imperio conquistador, ¿no? Entonces, muchos de las comunidades cristianas se mueven, no muchas, perdónenme, todas las comunidades cristianas se mueven en un ambiente romano, bajo las leyes del emperador. Y entonces habrá emperadores que serán bonitos, que traerán cierta y relativa paz, otros emperadores serán crueles y perversos que desatarán persecuciones contra los cristianos, otros emperadores se harán amigos de los judíos, o los judíos más bien se harán amigos de los emperadores, y entonces atacarán profundamente a los cristianos, ¿no? En fin, necesitamos ver eso también. Así que lo vamos a ver en la primera unidad de aprendizaje. La segunda, vamos a ver cuáles fueron los primeros textos cristianos, ¿verdad? Cómo se dan siguiendo la tradición oral, bueno, cómo se dan los primeros textos cristianos, cómo se plantean los primeros escritos y cuáles eran las circunstancias. Veremos la crisis y el desarrollo lógico que tienen las distintas expresiones de fe, ¿no? Las distintas expresiones de fe, tanto que se viven en Jerusalén, por ejemplo, como las que se viven en Antioquía, pero luego también hará interesantes repercusiones en Roma, etcétera, ¿no? Siria también entrará en juego. En fin, habrá una crisis, un desarrollo lógico de las distintas concepciones de fe que se irán plasmando en el texto. Bueno, tendremos lo que es el tema del canon multiforme, pero limitado, es decir, es un canon que va a, a expresar una verdad de distintas maneras, ¿no? Pero que tendrá que ser limitado porque corre el riesgo de que todos los textos apócrifos o los evangelios gnósticos se filtren o se asuman como palabra de Dios, ¿no? Que eso será también lo que veríamos un poco, los evangelios gnósticos, los textos apócrifos que tienen que ver con esta literatura también que se escribe y que finalmente no entraron en el Nuevo Testamento. La tercera unidad temática, hermanos, tiene que ver con los tiempos del Nuevo Testamento, la figura de Jesús y el nacimiento de la iglesia. Eh, bueno, esta figura es ah, estas concepciones, déjenme plantearlo de esta manera, ¿no es cierto? La concepción de lo que era Jesús y la concepción del nacimiento de la iglesia tiene que ir de la mano, ¿no? Entonces, la iglesia va a surgir no en un ambiente muy tranquilo, ni tampoco crean que de mucha unidad, ni de mucho amor, ni nada por el estilo, porque como les dije, las distintas comunidades que se forman terminan rivalizando unas con otras, ¿no? Entonces la comunidad jerosolimitana se creía mucho más importante porque, bueno, allí era la ciudad santa, era tal, ¿no? Pero la comunidad galilea o galileana va a reclamar su derecho, es decir, paren un poco. Jesús pasó muy poco tiempo en Jerusalén, Jesús vivió en Galilea, así que, por lo tanto, la importancia de la teología tiene que nacer de Galilea. Pero bueno, como Galilea era mucho más ah, pequeña, diríamos, en cuanto al poder histórico que tenía Jerusalén, pues terminó imponiéndose la iglesia jerosolimitana. Pero por el otro lado va a reclamar su interés y su impronta la iglesia de Antioquía, ¿no? Que será otra iglesia muy fuerte, muy poderosa, de corte gentil, ¿no? Y que será como la base misionera que Pablo tendrá, el apoyo que tendrá Pablo para eh, seguir adelante, ¿no? Entonces vamos a tener la figura de Jesús. Y luego tendríamos la introducción ya a los distintos grupos, ¿no? Tenemos los evangelios, tenemos Hechos de los Apóstoles, su surgimiento, origen, tradiciones, su teología.
su división temática. Luego veremos la introducción a las Paulinas, a las universales y el Apocalipsis, ¿no? Estarán divididos cada uno y vamos a ver sus mensajes fundamentales, vamos a ver algunos acercamientos. No lo vamos a poder desarrollar todo porque evidentemente no nos va a dar tiempo, pero sí para que ustedes tengan un vistazo y un panorama general de esta situación. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos a probar el curso? ¿No? ¿Cómo vamos a probar el curso? Bueno, va a haber algunas cosas que quiero que ustedes realicen en esta materia. Primero va a haber un reporte de lectura que lo van a desarrollar en un mapa mental. Yo les voy a pasar a ustedes en su momento un enlace de un video que yo quiero que ustedes vean y con base en ese video harán su mapa mental o mapa conceptual, como quieran llamarlo, y harán su reporte de lectura, ¿verdad? Este grupo, esta actividad tiene 10% de su calificación. Y tendremos 3 exámenes parciales, ¿no? Cada examen parcial tendrá un 30% de su calificación. Ujú. Así que, bueno, ustedes consideren estas actividades que yo estaré largando en la plataforma y que ustedes las irán de a poco cubriendo. ¿Ok? No son actividades difíciles, así que solo es cuestión de que ustedes sigan sus clases, lean el material que les voy dejando y bueno, será suficiente para que sigan sus clases. Bueno, tenemos reporte de lectura, evaluación final, información general, bibliografía, de dónde se saca toda esta información y el profesor, que bueno, usted ya creo que me conoce. ¿Ok? Muy bien, pues ¿alguna pregunta de mis hermanos y hermanas que están en clase presencial? También los que estén viendo la clase grabada, si hay alguna pregunta, lo podemos ver. Bueno, si no existe ninguna pregunta y ha estado claro o algún comentario que quieran hacer, también acuérdense que ustedes pueden sentirse en toda la libertad del mundo de poder compartir alguna idea, alguna pregunta, etcétera. ¿Ok? Bueno, para no dejar cortada la clase, el primer tema que vamos a abordar en el aspecto introductorio, vamos a dejar aquí la clase, así la abordamos la siguiente, y ahí arrancamos ya nuestro temario y lo vamos desglosando. ¿Les parece? Así que bueno, pues vamos a dejar aquí la clase. Deseo que Dios los bendiga, deseo que bueno, esta materia también sea importante y relevante para su vida. Ustedes van a tener otra materia también que es de formación, se le llama, de formación pastoral, diríamos, que es la clase de ministerio pastoral, no como, no es una materia en cuanto a una jerarquía eclesiástica, ¿eh? Les aclaro, no es una jerarquía eclesiástica, no es para pastores. Estamos hablando desde un ministerio pastoral en cuanto a nuestra función de ser como Jesús, de aprender los principios que nos permitan ser hombres y mujeres transformados por Jesús para hacer una mejor labor con el mundo. Pero bueno, eso mañana ustedes tendrán su primera clase. Bueno, queridos hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase que es el día martes. Perdón, el día martes. Mm, ¿El día que es? Ya no me acuerdo, hermanos. ¿Miércoles? No, ¿jueves? Bueno, un día de estos. Miércoles, Miércoles. ¿no? Bueno, No sé, ya estoy bien lunes. Estamos bien en lunes. Bueno, ah, la creo que próxima no. clase. Dale, veo. Dios los bendiga, hermanos. Gusten saludarles. Cuídense.